En nuestro viaje por el mundo, exploraremos lugares y fenómenos naturales que capturan la asombrosa diversidad y belleza de nuestro planeta, desde paisajes remotos y peligrosos hasta antiguas maravillas arqueológicas y fenómenos geológicos inexplicables. Cada destino nos invita a descubrir historias fascinantes que desafían nuestra imaginación y comprensión. Número 1. El aeropuerto más peligroso del mundo. Conocido comúnmente como el aeropuerto de Lukla, se encuentra en Nepal y es famoso por ser uno de los más peligrosos del mundo. Situado en el pueblo de Lukla en el Himalaya, a una altitud de 2.845 metros, 9.334 pies, este aeropuerto es la puerta de entrada principal para los montañistas que se dirigen al Everest. Su pista de aterrizaje mide solo 527 metros, 1.729 pies, de largo, lo cual es significativamente más corto en comparación con los aeropuertos convencionales que tienen pistas de varios kilómetros. Además, la pista tiene una pendiente de 12 grados, lo que ayuda a los aviones a desacelerar rápidamente al aterrizar y a ganar velocidad al despegar. El clima en Lukla es extremadamente impredecible, con frecuentes cambios rápidos que pueden incluir neblina espesa y fuertes vientos. Estas condiciones climáticas variables hacen que volar a este aeropuerto sea aún más desafiante. A diferencia de otros aeropuertos que cuentan con sistemas avanzados de aproximación instrumental, Lukla no tiene tales sistemas, por lo que los pilotos deben confiar en sus habilidades visuales para aterrizar y despegar. El aeropuerto está rodeado de montañas y valles profundos, lo que significa que cualquier error en el aterrizaje o despegue puede resultar en un accidente catastrófico. De hecho, ha habido varios accidentes en Lukla, siendo el más notable en 2008 cuando un avión se estrelló matando a 18 personas. Debido a estos riesgos, los pilotos que vuelan a Lukla requieren un entrenamiento especial y deben tener una gran experiencia en condiciones de vuelo difíciles. A pesar de los peligros, el aeropuerto de Lukla sigue siendo un punto crucial para los aventureros que sueñan con escalar el Everest, y su reputación como uno de los aeropuertos más peligrosos del mundo solo añade un elemento más de desafío y emoción a su viaje. Número 2. Göbekli Tepe. Es un yacimiento arqueológico en el sureste de Turquía que ha revolucionado nuestra comprensión de la prehistoria. Descubierto en la década de 1960 pero excavado extensivamente a partir de los años 90, Göbekli Tepe es considerado el templo más antiguo del mundo, con una antigüedad de alrededor de 11.000 años, lo que lo sitúa en el periodo neolítico, mucho antes de la invención de la escritura o la rueda. El sitio consiste en una serie de enormes estructuras circulares y ovaladas, algunas de las cuales están decoradas con intrincadas tallas de animales y figuras abstractas. Estas estructuras están formadas por pilares monolíticos en forma de T, algunos de los cuales alcanzan hasta 6 metros de altura y pesan varias toneladas. Los arqueólogos creen que estas piedras fueron talladas y erigidas por comunidades de cazadores-recolectores, desafiando la teoría previa de que solo las sociedades agrícolas sedentarias podían construir monumentos tan complejos. Göbekli Tepe no solo es notable por su antigüedad, sino también por su sofisticación artística y técnica. Las tallas de animales, que incluyen leones, toros, zorros, serpientes y aves, son sorprendentemente detalladas y muestran un alto nivel de habilidad y conocimiento. Este sitio también sugiere que la construcción de monumentos religiosos pudo haber sido un factor crucial en la cohesión social y en la transición de comunidades nómadas a sociedades agrícolas. El descubrimiento de Göbekli Tepe ha planteado nuevas preguntas sobre la naturaleza de la religión y la sociedad en la prehistoria. Por ejemplo, se debate si este sitio fue un lugar de culto para diversas comunidades o si tuvo algún otro propósito, como ser un centro de intercambio o un lugar de reunión. Además, el hecho de que las estructuras más antiguas sean las más sofisticadas ha llevado a los investigadores a reconsiderar cómo evolucionaron las habilidades constructivas y artísticas en el pasado. Göbekli Tepe sigue siendo un sitio de excavación activa y un tema de intenso estudio arqueológico. Cada año, nuevos hallazgos continúan revelando información sobre este misterioso lugar, proporcionando pistas sobre las primeras creencias y prácticas humanas. En resumen,
Göbekli Tepe no solo ha cambiado nuestra visión del pasado, sino que también ha abierto nuevas vías para entender los orígenes de la civilización humana. Número 3. Antigua máquina de hielo. El yakl es una antigua invención persa utilizada para la fabricación y el almacenamiento de hielo en el desierto. Este ingenioso sistema data del año 400 a.C. y demuestra el sorprendente conocimiento de ingeniería y arquitectura de los persas antiguos. Un yakl es esencialmente una cámara subterránea grande, con una cúpula sobre la superficie, diseñada para mantener el hielo y otros alimentos frescos incluso en el caluroso clima del desierto. La estructura tiene una forma distintiva, una cúpula grande que puede alcanzar hasta 15 metros de altura, con un pozo profundo excavado en el suelo. La cúpula y las paredes están construidas con una mezcla especial llamada saroj, hecha de arena, arcilla, claras de huevo, cal, pelo de cabra y cenizas, que es altamente resistente al calor y al agua, proporcionando un aislamiento excepcional. El proceso de producción de hielo comenzaba en invierno. El agua de un kanat, un sistema de canales subterráneos, se desviaba hacia un área poco profunda, donde se dejaba congelar durante la noche. Luego, el hielo se cortaba en bloques y se almacenaba en el yakl. Gracias a su construcción aislante, el hielo podía mantenerse durante meses, incluso hasta el verano. Además del almacenamiento de hielo, el yakl también se usaba para preservar alimentos como frutas y verduras. La temperatura en su interior podía mantenerse alrededor de los 4 grados centígrados, ideal para conservar alimentos perecederos en el clima árido. Algunos yakls incluso tenían sistemas de ventilación que ayudaban a regular la temperatura y la humedad dentro de la cámara. El yakl es un testimonio del ingenio y la adaptabilidad de las civilizaciones antiguas, demostrando cómo resolvieron problemas complejos con recursos limitados y tecnología simple. Esta antigua técnica de refrigeración es una prueba más de la avanzada ingeniería de los persas, quienes lograron crear soluciones sostenibles y eficientes en un entorno tan desafiante como el desierto. Hoy en día, aunque la tecnología moderna ha reemplazado en gran medida estas estructuras, el yakl sigue siendo un símbolo de innovación y un recordatorio de la capacidad humana para adaptarse y prosperar en condiciones adversas. Número 4. Los Trovanst. En el pequeño pueblo de Kosteti, Rumanía, se encuentra uno de los fenómenos geológicos más fascinantes del mundo, los Trovanst. Estas piedras tienen la capacidad única de crecer y reproducirse después de la lluvia. Los Trovanst son concreciones de arenisca cementadas con carbonato de calcio, formadas hace millones de años. Cuando llueve, el agua disuelve los compuestos minerales en su interior, causando una expansión que parece un crecimiento. La superficie de los Trovanst puede desarrollar protuberancias o bultos con el tiempo, dando la impresión de estar vivas. Este proceso es extremadamente lento, con cambios visibles solo después de muchos años. Algunas piedras incluso muestran pequeños brotes, donde pequeñas piedras parecen emerger de las más grandes. Protegidos en el Museo de Trovanst en Kosteti, estos curiosos artefactos naturales atraen a visitantes de todo el mundo y continúan siendo objeto de estudio para comprender mejor los procesos geológicos que permiten su crecimiento. Los Trovanst no solo son una maravilla de la naturaleza, sino también un recordatorio de los misterios que aún existen en nuestro planeta. Número 5. El faro Ridrangaviti. Es uno de los faros más impresionantes y remotos del mundo, situado en Islandia. Construido en 1939, este faro se encuentra sobre un peñasco escarpado en medio del Océano Atlántico, a 34 metros sobre el nivel del mar, en el archipiélago de Vestmannaeyjar. La construcción de Ridrangaviti fue una hazaña impresionante, considerando las condiciones extremas y la inaccesibilidad del lugar. Los constructores escalaron los acantilados hasta la cima del pilar, trabajando a mano sobre rocas resbaladizas, lluvia y fuertes vientos, sabiendo que un desliz podía lanzarlos al gélido Atlántico Norte. El faro proporciona una guía vital para los barcos que navegan por estas peligrosas aguas, donde las corrientes y los vientos pueden ser traicioneros. El acceso al faro es extremadamente difícil, originalmente solo se podía llegar escalando la roca,
pero hoy en día, los mantenimientos se realizan principalmente en helicóptero debido a la peligrosidad del ascenso. Su ubicación única y desafiante ha convertido a Ridrangaviti en un símbolo de la tenacidad y el ingenio humanos frente a la adversidad natural. Rodeado de impresionantes vistas del océano y la costa islandesa, el faro Ridrangaviti no solo es funcional sino también una atracción turística para aquellos que buscan ver uno de los lugares más espectaculares y aislados del mundo. Este faro sigue siendo un testimonio de la capacidad de los seres humanos para construir y operar estructuras en algunos de los entornos más inhóspitos del planeta. Número 6. Taam Ha, el agujero más grande del mundo. Descubierto en las aguas de la bahía de Chetumal, frente a la costa sureste de la península de Yucatán, México, el Taam Ha se ha revelado como el agujero azul submarino más profundo del mundo, con una profundidad medida inicialmente en 274 metros mediante ecosonda. Nuevas mediciones utilizando un perfilador CTD han confirmado que el Taam Ha se extiende hasta al menos 420 metros bajo el nivel del mar, desbancando así al anterior poseedor del récord, el Dragon Hole en el mar de China Meridional. Este monumental agujero azul, cuyo nombre en maya significa agua profunda, representa una maravilla geológica en constante exploración. Los científicos han estado estudiando las formaciones kársticas costeras en esta región, fascinados por la misteriosa profundidad del Taam Ha y su potencial para revelar secretos sobre la historia geológica y la biodiversidad submarina. A pesar de los avances tecnológicos, el fondo del Taam Ha sigue siendo un misterio sin resolver, desafiando los límites del conocimiento humano sobre las profundidades marinas y destacando la magnitud de las maravillas ocultas de nuestro planeta. Número 7. Misteriosa Isla Mingo. A simple vista, no te imaginarías que hay cientos de viviendas en la diminuta isla de Mingo. Esta isla rocosa se encuentra en el lago Victoria, entre Uganda y Kenia. Debido a que la isla está situada en una zona rica en pesca, hay una disputa entre los dos países por su soberanía. La isla no tiene más de 4.000 metros cuadrados, pero alberga a más de 500 personas. Las casas en esta pequeña roca están construidas con chapas metálicas y la mayoría de la gente vive en la pobreza. Hasta el día de hoy, el número de habitantes de esta isla sigue aumentando. Número 8. La iglesia más aislada del mundo. Hay muchos lugares sagrados que se alzan en las alturas de las montañas, donde los fieles acuden a rendir culto a su divinidad, pero ninguno se compara con la columna de Katski. El monasterio más elevado y solitario del planeta. Se trata de una iglesia que corona una impresionante roca caliza de 40 metros de altura, situada a unos 200 kilómetros al oeste de Tiflis, la capital de Georgia. Hoy día, la mayoría de los monjes que viven allí tienen que escalar una escalera metálica que está fijada a un lado de la roca para llegar a la iglesia. Este ascenso arriesgado lo realizan todos los días para ofrecer sus oraciones. La columna de Katski no es un destino turístico, sino un espacio de recogimiento y adoración para los monjes. De hecho, solo los hombres de una orden religiosa específica pueden subir a la columna y las mujeres nunca han podido acceder a ella en toda la historia. Los primeros monjes que se establecieron en la cima de la columna lo hicieron en los siglos X y XI, allí vivían en total aislamiento y dedicaban cada día de sus vidas a rezar. En la actualidad, sin embargo, los monjes solo suben a la columna para orar en la iglesia, pero residen en el monasterio que hay debajo de la columna. Número 9. La última esperanza de la humanidad. Quizás nunca tengas la oportunidad de conocer la bóveda global de semillas de Svalbard, pero hay un motivo muy importante por el que se levantó en un lugar tan aislado. Esta impresionante bóveda se encuentra escondida en el interior de una montaña en una isla lejana del archipiélago de Svalbard, situado entre Noruega y el Polo Norte. Es como el Arca de Noé, pero en vez de animales, guarda casi todas las clases de semillas que existen en el mundo. Puede albergar hasta 4,5 millones de muestras de semillas,
pero por ahora solo contiene alrededor de 1,5 millones de variedades de cultivos de cada rincón del planeta. La bóveda global de semillas se creó para asegurar que tengamos un respaldo o una reserva de todos los cultivos del mundo en caso de que suframos una enfermedad o catástrofe mundial. En algún momento del futuro, esta bóveda garantizará que todavía tendremos los recursos naturales necesarios para cultivar alimentos en la tierra. Si un hongo mutado infecta todo el maíz, el trigo y el arroz que se cultivan en todo el mundo, todavía tenemos las semillas guardadas dentro de la bóveda de Svalbard como último recurso para nuevos cultivos. Número 10. Iglesia revivida por fantasmas. En el pequeño pueblo de Lukova, en la República Checa, se alza una iglesia que guarda un secreto escalofriante. Se trata de la iglesia de San Jorge, una construcción del siglo XIV que fue testigo de la fe y la historia de sus habitantes. Pero en 1968, todo cambió durante un funeral, el techo de la iglesia se desplomó, provocando el pánico entre los asistentes. Los lugareños interpretaron el suceso como una señal de maldición y abandonaron el templo para siempre. La iglesia quedó expuesta al paso del tiempo y al saqueo de los comunistas, que se llevaron sus pinturas, estatuas y otros objetos de valor. Sin embargo, en 2014, un joven estudiante de arte le devolvió la vida. Buscando un lugar para su proyecto final de carrera, se encontró con la iglesia en ruinas y vio en ella una oportunidad. Con el permiso del encargado del templo, creó varias esculturas de yeso cubiertas con telas blancas que colocó en los bancos como si fueran fieles rezando. Las figuras fantasmales causaron una gran impresión en quienes las vieron desde fuera, y pronto la iglesia se convirtió en una atracción turística mundial. La obra del estudiante pretendía rendir homenaje a los alemanes que habían orado allí antes de ser expulsados tras la Segunda Guerra Mundial, pero también logró despertar el interés por la historia y la restauración de la iglesia. Número 11. Pueblo abandonado de muñecas en Japón. Hay muchos lugares remotos y solitarios, pero ninguno tan escalofriante como Nagoro. Este pueblo situado en la isla de Shikoku parece sacado de una película de terror. Sus habitantes no son personas, sino muñecos de paja, unos 350 en total. Todos fueron hechos por una mujer que volvió al pueblo después de muchos años y se encontró con que casi todos se habían ido o habían muerto. Para llenar el vacío, empezó a crear muñecos que representaban a los antiguos vecinos y los colocó en los lugares donde solían estar. Hoy en día, los muñecos parecen tener vida propia. Algunos están sentados en las casas, otros en las aulas de la escuela y otros en diferentes rincones del pueblo. Recorrer Nagoro es una experiencia única, siempre y cuando no le tengas miedo a las muñecas. Número 12. La última casa en Holland Island. Esta casa fue la última que quedó en pie en Holland Island, una isla que desapareció bajo el agua. Esta casa victoriana se construyó en 1888 en Holland Island en la bahía de Chesapeake. La isla llevaba el nombre de su primer dueño, Daniel Holland, un colonialista británico. No fue habitada por nadie hasta finales de 1850 cuando se convirtió en una floreciente comunidad de pescadores y agricultores. Muchas personas vieron el potencial de la isla y a principios del siglo XX, Holland Island se convirtió en una de las islas más pobladas de la región. Nadie que vivía en la isla sospechaba que su hogar pronto sería engullido por el mar en ascenso. En ese momento, era una comunidad próspera y nadie pensó que tendrían que abandonar sus casas. No fue hasta 1914 que algunas personas notaron el agua creciendo lentamente y la costa erosionándose tan rápido. Como llegaron, los pescadores decidieron mudarse al continente, pero algunas personas intentaron salvar la isla. Desafortunadamente, todo fue en vano. Al final, casi todos se fueron, pero en 1955, la isla fue comprada por el señor Stephen White, un ministro de la iglesia que pensó que podía salvar la isla o al menos lo que quedaba de ella. Intentó todo lo que pudo para detener el avance del agua, pero el destino de la isla estaba sellado. Para 2010, esta casa victoriana finalmente se derrumbó y sucumbió a la meteorización y la erosión.
Aunque no queda nada de Howland Allen para explorar hoy, su historia nunca será olvidada. Número 13. La esfera de roca misteriosa de Bosnia. Un equipo de arqueólogos quedó desconcertado cuando descubrió unas enormes piedras esféricas en un bosque de Bosnia. Nadie sabe de dónde salieron los círculos de piedra ni cómo se formaron. El más pesado de los círculos pesaba unas 30 toneladas y medía hasta unos 1,5 metros de diámetro. No se ha hecho ningún análisis para confirmar la composición de las piedras, pero su color rojizo marrón sugiere que están parcialmente compuestas de hierro. Los arqueólogos quedaron asombrados e intrigados por la existencia de estas extrañas piedras, porque hay mucho que aprender sobre ellas. Algunos piensan que los círculos de piedra bosnios fueron creados por una civilización olvidada hace más de 100 años, pero la falta de otras evidencias hace difícil llegar a esta conclusión. Si esta teoría se demostrara cierta, los círculos de piedra bosnios serían las esferas de piedra más antiguas creadas por los humanos hasta la fecha. Los arqueólogos todavía no pueden determinar el origen de las esferas bosnias. Sin embargo, muchas conspiraciones se encendieron a partir del descubrimiento de las piedras. Algunas personas piensan que las esferas bosnias no fueron creadas por los humanos, sino por criaturas extraterrestres. Número 14. Mano del desierto de Atacama. En el extremo sur de Perú y el norte de Chile se encuentra el desierto de Atacama, el lugar más seco del mundo fuera de los polos. Allí, la lluvia es tan escasa que hay zonas que jamás han recibido una gota. Por eso, pocos se aventuran a recorrer este territorio inhóspito y ardiente, y por eso también sorprende encontrar una enorme escultura en medio de la nada. Se trata de la Mano del Desierto, una obra de arte que desafía al desierto con su presencia. Esta gigantesca mano de piedra emerge del suelo como si quisiera alcanzar el cielo. Mide 11 metros de altura y se ve desde lejos, contrastando con el paisaje árido y desolado. Es una atracción para los viajeros que transitan por la Ruta 5, que forma parte de la carretera panamericana. Muchos se detienen a tomar fotos y a dejar su huella en forma de grafitis o dibujos sobre la escultura. El autor de esta obra es el escultor chileno Mario Irarrázaval. La Mano del Desierto es una de sus obras más famosas y simbólicas, y según él, cada visitante puede darle su propia interpretación. Algunos dicen que representa la soledad, otros que es un gesto de despedida o de protesta. Para conservar esta obra de arte en buen estado, se realiza una limpieza y restauración casi cada año. La Mano del Desierto es un testimonio de la creatividad humana en un lugar donde la vida parece imposible.